Feliz sábado, espero que hayan tenido una buena semana. Tenemos un anuncio que contarles. En nuestro canal de YouTube pasamos los 100 suscriptores, así que para celebrarlo vamos a estar regalando Biblias. La única condición es que se le tenés que regalar a un amigo, comentando en este video a quién querés que le regalemos una Biblia. Y después nos vamos a contactar con vos para coordinar el regalito. Bueno, el tema de hoy va a ser, consta de dos partes. Primera parte adoración y segunda parte del tema de hoy. Espero que les guste. Su esplendor y eterna claridad veré. Cuando lleguen los alabanzas ante el magno Redentor y se pase lista, yo responderé. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá resucitarán gloriosos los que duermen en Jesús, las delicias celestiales a gozar, y triunfantes entrarán en las mansiones de la luz. Para mí también habrá un dulce hogar. Cuando allá se pase lista, cuando allá Cristo pregonando su amor, mientras dure nuestra vida terrenal. Y al fin de la jornada con los santos del Señor, entraremos en la patria celestial. Cuando allá se pase lista, cuando allá cuando mi lucha termine al final y me halle salvo en la playa eterna, junto al que adoro mi rey celestial, eterna gloria será para mí. Gloria sin fin, eso será, gloria sin fin, eso será, cuando por gracia su faz y allí, eterna gloria será para mí. Cuando la gracia infinita me dé bella morada en la casa del Rey, maravillado
su rostro veré, y eterna gloria será para mí. Gloria sin fin, eso será. Gloria sin fin, eso será. Cuando por gracia su paz allí, eterna gloria será para mí. Encontraré a mis amados allá, gozo cual río en redondo correrá. Dulce sonrisa Jesús me dará, eterna gloria será para mí. Gloria sin fin, eso será. Gloria sin fin, eso será. Cuando por gracia su faz ve allí, eterna gloria será para mí. Busquemos la patria de justos y santos, como la dicha reina amor. Dejemos ahora fugaces encantos que ciegan y llenan de honor. Hermanos viajeros, felices marchemos, delicias eternas allí Dios dará. Pues sobre Collados de gloria andaremos, y herencia esa tierra de todos será. Deseamos, hermano, en camino llevarte, por ti detenidos estamos sobre. En Cristo confía que anhela salvarte, y hacerte morar ese a veces confiado me estás preguntando qué puede mi negra conciencia limpiar. Jesús es el único verbo, es orarnos, Señor, que pueda tu reino llevar. Se titula Dios y es de Silvia Fernández de Rojas. Tras andar por 1000 caminos, cansada de recorrer, he comprobado, Dios mío, que tú solo eres el ser. Aquel que guía nuestros pasos, nos consuela en la aflicción, aquel que desde el ocaso brilla de nuevo al sol. Guía, Señor, nuestras vidas por el sagrado sendero que lleva hacia la dicha de tu presencia en el cielo. Te pido por todo el mundo, por los hijos, por la gente, que todos unidos juntos podamos gritar presente en aquel día que llega a pasos agigantados, cuando por fin, oh Jesús, viviremos a tu lado. Amén.
Ahí dice en el capítulo 12, versículo 17, entonces el dragón se llenó de ira ¿contra quién? Contra la mujer. La mujer, hablando en términos proféticos, significa a la iglesia, ¿no? Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, o sea, contra un remanente, ¿no? Los que guardan ese resto, porque recuerden que la iglesia, mientras antes de la Reforma Protestante, ¿cuál era la iglesia verdadera? La única iglesia cristiana que existía en ese momento. Era la iglesia, era la única. Después Dios permitió que se comenzaran nos llegó a limpiar todo el polvo de la tradición. Llevó tiempo. Lutero no llegó a analizar el tema del verdadero día de reposo. Así que de a poco fueron limpiándose, ¿no? de los conceptos, de las tradiciones que se habían desarrollado a lo largo de los siglos, hasta que finalmente dice aquí que el dragón, que simboliza a Satanás, hizo especial guerra, énfasis contra el grupo de personas que básicamente tienen dos características: guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y si vamos a Apocalipsis 19:10, sabemos que la fe de Jesús tiene que ver con el espíritu profecía. Dice ahí, y yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo, y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Y entendemos que como iglesia tenemos estas características que nos ayudan a tener un horizonte claro a dónde queremos ir, no importa los tiempos en que vivimos. Eso no significa que no haya personas sinceras en otros grupos religiosos, inclusive entre personas así que no asisten a ninguna iglesia, pero que tienen un corazón sensible, quieren hacer las cosas bien, etc., aunque tal vez no saben por qué, y ya lo dice Pablo en Romanos, ¿no? Que muchos de los gentiles a veces hacen cosas bien, buenas, no porque siguen a Dios, sino porque de alguna forma Dios también ha colocado en la mente del ser humano la diferencia entre el bien y el mal, ¿no? Así que la pregunta es, como iglesia, ¿tenemos un mensaje para dar? Un mensaje claro, definido, que de alguna manera haga contraposición con el pensamiento generalizado en muchas áreas del saber y del conocimiento y los usos y costumbres que existen en la sociedad. Hay un personaje bíblico, vamos a poner ahí la pantalla, y aquellos que nos están siguiendo por las redes sociales, por Zoom, también nuestro hermano que está transmitiendo va a ir siguiendo la misma secuencia. Vamos a ver la experiencia de un profeta, de un personaje bíblico, y hacer la contraposición con nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, como hijos de Dios, en este tiempo final. Vamos a ver características. ¿Está bien? Vamos a encontrar allí que ya Jesús, hablando de la segunda venida de Cristo, mencionó que, ahí en Mateo capítulo 16, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, entonces pagará cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte, dice, ¿no? Hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿Y cuándo se concretó esto? En el monte de la transfiguración, ¿no? Cuando Jesús llevó a Pedro, Santiago y Juan. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, Jacobo y a Juan su hermano, los llevó aparte de un monte alto y se transfiguró delante de ellos. O sea, transfigurar significa que tomó el ropaje celestial, ¿no? O sea, era una luz tan brillante que ellos estaban agachados, no podían ver. Y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos, como la luz, y aquí le aparecieron ¿quiénes? Moisés y Elías, hablando con él. Y dice, con respecto a esto, la señora White, en el monte de la transfiguración Jesús estaba vestido por la luz del cielo, como aparecerá cuando venga. La promesa que hizo el Salvador a los discípulos quedó cumplida, o sea, que algunos de los presentes iban a ver esa gloria, ¿no? Sobre el monte, el futuro reino de gloria
fue representado en miniatura. Cristo el Rey, Moisés el representante de los santos resucitados y Elías de los que serían, ¿qué cosa? Trasladados sin ver la muerte, ¿no? Esos eran los personajes bíblicos que de alguna manera representan al grupo de personas que serán salvas y que cuando Cristo venga serán llevadas al cielo, algunas a través de la resurrección y otros de los que estarán o estaremos vivos en ese momento, ¿no? Muy bien. En Primera de Reyes, el capítulo 17 y 18, comienza la historia de Elías. Elías, de paso, es una de los profetas, junto con Eliseo, que más información tenemos en el Antiguo Testamento con respecto a sus actividades, sus acciones. De paso, ustedes recuerdan que Eliseo, una de las cosas que pidió cuando ascendió al cielo, que Dios le dé, ¿qué cosa? Una doble porción del espíritu que había reposado sobre Elías. Y si después lo podemos hacer en nuestras casas. Contamos la cantidad de milagros realizados, justamente los registrados por Elías son justamente el doble, ¿no? De los realizados por Eliseo por los de Elías. Y esa época del pueblo de Israel, con el ministerio de Elías y de Eliseo, fue una época especial donde hubo una concentración de hechos milagrosos de parte de Dios a favor de las personas, ¿no? Así que vamos a ver un poquito esta realidad. Dice ahí en Malaquías, y aquí yo os envío a quién. De paso, Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. A partir de estos textos tenemos un paréntesis de casi 400 años hasta el nacimiento de Jesús. Y aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. ¿Cuál es el día de Jehová? Su segunda venida, ¿no? Cuando termine todo. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y así termina el Antiguo Testamento. Pero, ¿quién representó primero a Elías en el Nuevo Testamento? Ahí Juan el Bautista, muy bien. Juan el Bautista es el cumplimiento parcial de esta profecía, ¿no? Porque él vino a preparar, ¿qué cosa? El camino para la primera venida de Cristo. Y Jesús dice claramente de esto así, ¿no? De cierto digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si querés recibirlo, clarito, ¿no? Él es ¿quién? Aquel Elías que había de venir, cumpliendo lo que decía Malaquías 400 años antes. O sea, hay una clara identificación de parte de Jesús con respecto a Juan el Bautista, que era ese Elías que había preparado el camino de la primera venida de Cristo. Pero ahora tenemos que encontrar al Elías que prepara el camino de la segunda venida de Cristo. Y como leímos en los textos de Apocalipsis, ese es ese remanente que tienen estas características. Respondiendo Jesús dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas, mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino quisieron con él todo lo que quisieron, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista, ¿no? Entonces, ¿qué cosas había que restaurar? Si Juan el Bautista vino para restaurar cosas, ¿qué cosas hay que restaurar antes que el Señor venga por segunda vez? Dice ahí Mateo 24, será predicado este evangelio del reino de todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces, ¿qué cosa? ¿Vendrá él? Fin. Vendrá el fin. Entonces, en la Biblia a veces tenemos las figuras, el sistema de figuras, tipo y antitipo, ¿no? Una cosa que me representa algo que tal vez va a ocurrir más adelante o está en otro lugar. El santuario terrenal representaba el santuario, ¿qué cosa? Que está en los cielos. El corderito representaba al verdadero cordero, por eso Juan el Bautista identificó a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero Jesús no era un cordero, físicamente hablando, ¿no? Entonces era una figura, una representación. Hoy vamos a ver entonces una representación entre el Elías literal y el Elías profético, ¿no? En el Elías literal dice que hubo una apostasía durante ¿cuánto tiempo? 3 años y medio. Eso está ahí en Primera de Reyes. Reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años, y Acab, hijo de Omri,
hizo ¿qué cosa? Lo malo, ¿no? Fue uno de los reyes más perversos que tuvo el pueblo de Israel. Más que todos los que reinaron antes de él, porque lo que fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam y Jeroboam de Chesta, ¿no? Se casó con Jezabel, hijo de Edbaal, y ella lo llevó a la apostasía para adorar al dios Baal. Y el Elías profético dice en Apocalipsis que durante ese periodo, 3 años y medio, pero ahora de manera profética, va a haber una época realmente difícil, o hubo una época realmente difícil, ¿no? A ver, ahí está. Dice que se le dio autoridad para actuar ¿cuánto tiempo? 42 meses, a esa bestia especial que ahora vamos a identificar. Y daré mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, ¿no? ¿Quiénes son los 2 testigos? El Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿no? Las Sagradas Escrituras. Y serán entregados en su mano ¿cuánto tiempo? Tiempo, sin la mitad de un tiempo. Esto está hablando en forma profética. 42 meses, 1260 días, o tiempo y la mitad de tiempo, es el mismo periodo de tiempo expresado de 3 formas diferentes, ¿no? Y esto no solamente lo enseñamos como iglesia, sino diferentes teólogos de otras denominaciones tienen el mismo concepto, porque esto es historia, ¿no? Esto es lo que ya pasó. No podemos decir, bueno, hay que ver si es... No, esto incluso está, digamos, aceptado dentro del mundo teológico, ¿no? En el año 538, cuando ustedes saben que hubo 3 tribus bárbaras que atacaron Roma, y esas 3 fueron de alguna manera vencidas por los ejércitos de Roma, que eran comandados y dirigidos por ¿quiénes? Por la iglesia, ¿no? Por eso después estaban lo que se llamaban los estados papales, ahí en Italia, ¿no? O sea, Italia no era lo que es hoy, un solo país. En aquella época había diferentes países, uno de esos eran los estados papales. Así que cuando fueron vencidos esta última tribu llamada los ostrogodos, tribu bárbara, entonces finalmente el mundo de aquella época le dio, digamos, autoridad al obispo de la iglesia ahí en Roma, como para tener el poder político y el poder también el religioso y el político, ¿no? Uniéndose. Y eso es lo que llamamos en la historia, y está en los libros, y uno puede buscarlo en internet y lo va a encontrar, es llamada la Edad Media o la Edad Oscura. Oscura en todo sentido, no solamente en la religión, oscura en la ciencia, en todo, ¿no? A Galileo o Galilei le dijeron, si no te retractas de que la Tierra gira alrededor del Sol, te quemamos. Entonces está bien, el Sol gira alrededor de la Tierra, no hay problema, pero en realidad es al revés, ¿no? Trató de zafar, ¿no? Así dicen que dijo, ¿no? Entonces se fue una edad realmente oscura, terminando cuando, en el año 1798. ¿Y qué evento específico hubo en ese año? Sí, después de la Revolución Francesa, Napoleón mandó a uno de sus generales a poner preso al obispo de Roma y se lo llevó a Aviñón, a Francia, ¿no? Causándole una especie de herida de muerte, pérdida de poder, ¿no? Porque hasta ese momento la religión de alguna manera condicionaba todas las acciones de las personas, ¿no? En lo que llamamos hoy Europa. Muy bien. En Elías literal dice que durante ese periodo de 3 años y medio no hubo ¿qué cosa? Ni lluvia ni rocío, ¿no? Es verdad, os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías cuando el cielo fue cerrado ¿por cuánto? 3 años y medio. Vive Jehová Dios de Israel, dice ahí Primera Reyes, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año, ahora diciendo, muéstrate acá y haré llover sobre la faz de la tierra. Y el Elías profético, podemos decir que la lluvia representa la enseñanza de Dios, el rocío, el razonamiento. ¿Dónde lo encontramos? En Deuteronomio y en Amós. Goteará como la lluvia, ¿qué cosa? Mi enseñanza, y destilará como el rocío mi razonamiento. Y aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni de sed de agua, sino de oír, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Irán errante está, etcétera, ¿no? Entonces, las características del Elías profético. Elías literal, Jezabel, que la hija de Baal, sumo sacerdote, es la que introdujo la apostasía en el pueblo de Israel para que el pueblo adorara
al dios Baal, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel hija de Atad, ¿no? Rey de los Sidonios. Ahí está el texto bíblico. El Elías profético, dice en Apocalipsis 2, donde aparecen 2 y 3, las 7 iglesias que representan los 7 periodos de la iglesia. El periodo más, digamos, más largo, pero más difícil, fue el de Teatira, la 4ª iglesia, que, digamos, representa la época de la Edad Oscura, ¿no? Y se menciona a Jezabel, dice, escribe al ángel de la iglesia de Teatira, el Hijo de Dios dice esto: yo conozco qué cosas, tus obras, y amor, y servicio y tu paciencia. O sea, había gente realmente fiel en ese periodo, ¿no? Escuchamos la historia de los valdenses, de los albigenses y tantos otros, ¿no? Que en épocas de persecución se mantuvieron fieles a Dios, ¿no? Y tu amor y tu paciencia, que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa que quién, mujer quién, Jezabel, representando a quién, a aquella Jezabel, mujer de Acab, que se dice profetiza y enseña y seduzca a mis siervos a fornicar. Estamos hablando de la fornicación espiritual. Así que esta Jezabel simbólica llevó también a que las personas durante ese periodo realmente se apartaran de Dios y reemplazaran el conocimiento de la Biblia por las tradiciones y por tantas costumbres, etcétera, que se fueron desarrollando a lo largo del tiempo. El Elías literal, Jezabel estaba casada ¿con quién? Con Acab. Digamos, Acab representa el poder político, ¿no? Y Jezabel representa el poder, ¿qué cosa? Religioso, al introducir una forma de adoración que los llevó a la apostasía, ¿no? La iglesia y el poder político se casan, ¿no? en ese periodo, ¿no? Se convierten en uno, porque hasta ese momento estaba el emperador. ¿Y qué hizo el emperador de Roma? Se fue al oriente, y después ahí se dividió, ¿no? La Roma oriental, o el imperio romano oriental y el occidental. Se fue al oriente, a lo que hoy es la capital de Turquía, ¿cómo es? Estambul o Ankara, no sé, una de esas dos. Estambul, ahí está. Se casa, la Iglesia de Dios se casa con el Estado. El cristianismo llegó a ser la religión oficial de la mayor parte del mundo occidental y contó con el apoyo de los gobiernos. En el Elías literal, después de esto, Elías huye ¿a dónde? Al desierto. Y Dios provee, ¿no? Durante esos 3 años y medio, ¿qué cosa? Alimento milagroso, agua, etcétera, de una manera no natural, no común, para que Elías, como representante del pueblo, pudiese ser sostenido. Ahí también dice Apocalipsis 12, como hemos leído, la iglesia huyó ¿a dónde? Al desierto, y la sustentó por ese tiempo de manera milagrosa. Recuerden que Dios fue permitiendo, ¿no? El descubrimiento de América no solamente fue un hecho histórico, fue la oportunidad que Dios dio también para que personas después pudieran venir a este nuevo mundo, especialmente la parte norte, Norteamérica, para poder adorar a Dios de manera, ¿qué cosa? Libre, ¿no? Sin que sean perseguidos. Así es. Dice, la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustente 1260 días, donde se sustentaba por tiempo y la mitad de un tiempo, y la serpiente arrojó de su boca a la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río, por la tierra ayudó a la mujer. La tierra es proféticamente donde hay muchas aguas, es donde hay multitudes, y donde hay tierras secas, donde hay poca gente, ¿no? Entonces ustedes recuerden que este continente, cuando llegaron la gente del viejo mundo que llamamos, estaban los que vivían acá y nada más, o sea, había muy poca población en comparación de lo que tenemos hoy, ¿no? El Elías literal, por 3 años y medio, acá busca a Elías, ¿no? Para querer matarlo, como haciendo que Elías tiene la culpa de todo lo que estaba pasando, ¿no? Acab lo acusa de la sequía que estaban padeciendo. Cualquier cosa parecida con nuestra realidad es pura coincidencia, ¿no? Pero que hoy el ser humano tiene la tendencia a echarle la culpa ¿a quién? Al gato, ¿no? Fue el gato, fue otro, yo no fui. Deslindar responsabilidades. Lo mismo pasa, parece que la naturaleza humana no ha cambiado. Acaba exactamente igual. ¿A quién le echó la culpa de todos los males? A Elías, que había sido el portavoz de Dios de los juicios de Dios por la conducta de Acab, ¿no?
En Elías profético también la verdad estuvo durante todo ese tiempo, por así decir, escondida, ¿no? Salvación por las obras, adoración de los santos, reemplazaron la verdadera adoración, ¿no? Y justamente en ese periodo Dios permitió que de a poco comenzara otra vez el conocimiento de su palabra tal como es en las Escrituras. De Elías literal dice, Elías hizo un solemne llamado, ¿no?, al pueblo. ¿Hasta cuándo claudicaréis? ¿Hasta cuándo estarán divididos vuestros corazones? Acá o allá, ¿no? Había dos grupos específicos, ¿no? Dice ahí, ¿hasta cuándo claudicaréis? Si Jehová es Dios, ¿qué cosa? Seguirle, y si Baal, y después de él. Y el pueblo no respondió palabra, como diciendo, ¿y qué va a pasar ahora? ¿No? Lo mismo va a pasar en el tiempo final, ¿no? Ahí Apocalipsis 14 es otra parte del ADN del pueblo de Dios en el tiempo del fin, ¿no? El mensaje de los tres ángeles. Dice, adorad a aquel, acá lo tenemos, ¿no? Aquel que hizo, ¿no?, al Creador, volver a las fuentes, ¿no? Aquel que trajo la vida a este mundo. Todo el final girará en torno a la adoración del Creador o a la adoración de ¿qué? De la bestia, a dos grupos, a uno o a otro, ¿no? Y volar por el medio del cielo otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, a adorar a aquel que hizo el cielo. O sea, estamos volviendo al Dios creador, al creador. ¿Por qué ustedes creen que Satanás ha tratado de inducir, trabajar, desarrollar en la mente de personas a través de otras algunos ismos, el evolucionismo, el existencialismo y otros que no son formas más que formas, intentos a través de diferentes áreas del saber, que puede ser la biología, la filosofía, etcétera, separar a Dios de la mente del hombre, o sea, eliminar el concepto de Dios. Yo como que Dios no existe, o Dios no es necesario, o Dios está tan ocupado que no tiene tiempo para atendernos, ¿no? Son formas en las cuales Satanás trata de que la gente diga Dios no es necesario, ¿no? Y acá nos está invitando a volver al Dios creador, ¿no? Si todos aceptaran que Dios existe, que es el creador, y guardar el sábado, ¿habría las desgracias que hoy vemos en el mundo? Seguramente que no, ¿no? En Elías literal habla que luego que todos vieron el milagro, ¿no?, que cayó fuego del cielo, ¿qué dijeron? Claro, ante la evidencia, ¿no? Ahí está, dice que quemó todo el sacrificio, la leña, derritió las piedras, secó el agua que estaba alrededor. Tiene que haber sido algo espectacular, ¿no? En Elías profético al final habrá solo dos grupos, los que adoran al Creador o los que adoran ¿a quién? A la bestia. Pronto todo el mundo reconocerá que Jehová es Dios y es el único que merece adoración. Dice, entonces el dragón, lo leímos al principio, se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan. Por eso es clave esto, hermanos. Guardar los mandamientos de Dios y tener el testimonio de Jesucristo no es simplemente una marca registrada o una frasecita de ocasión. Tiene que ver con algo mucho más profundo. ¿Estoy dispuesto yo como cristiano, como hijo de Dios, que ha aceptado a Cristo como Salvador personal, a serle fiel en todo? Inclusive a pesar de lo que la gente alrededor pueda, por moda, por ser políticamente correcto, etcétera, decir alguna otra cosa, ¿no? Con respecto a costumbres, con respecto a formas de vivir, formas de actuar, etcétera, ¿no? Así que esto es un desafío para nosotros. De Elías literal, Elías los congrega, ¿no? Había dos grupos confederados para destruirlos. A Elías, los sacerdotes de Baal y de Acera. Finalmente, Elías se vuelve contra ellos y son eliminados, ¿no? Los manda a matar. También en Elías profético, la triple alianza, el espiritismo, el catolicismo, el protestantismo apóstata, se confederarán al final para destruir al pueblo de Dios. Pero la sentencia de muerte se vuelve ¿contra quién? Contra ellos, al ver las personas que han sido engañados. Dice, vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia, de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos
a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Como Satanás no puede afectar a Dios, no puede ir contra Dios, afectarlo a él de forma física, podríamos decir, para eliminarlo, él quiere afectar a quienes, a aquellos que siguen a Dios, ¿no? Es lo único que le queda. Elías literal, según Jesús, Elías restauró y restaurará todas las cosas. Elías restauró la verdad. Lo primero que hizo fue, después que juntó a la gente, ¿qué fue? ¿No? Armar ese altar que había sido derruido durante tanto tiempo, ¿no? Como un acto de adoración. Lo mismo va a ocurrir en el tiempo final. Hoy hay que restaurar la verdad, la adoración a Dios, ¿no? Conocer bien las enseñanzas del Señor a través de su palabra y seguirlas como Él las enseña y no interpretarlas como a mí se me ocurre o como para quedar bien con el pensamiento predominante de las personas o del mundo, ¿no? Sino realmente como dice la palabra de Dios. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, ¿qué cosa? Sino por mí, ¿no? Y dice además en Juan 17:7, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y saben, esto es interesante porque inclusive en el mundo teológico se está tratando a veces de darle la vuelta a la cosa, ¿no? Salió un artículo en la revista El Ministerio en este mes con respecto a algunos conceptos de interpretación bíblica. La palabra hermenéutica, tal vez para aquel que no la conoce, significa interpretación, ¿no? Especialmente los textos sagrados o las reglas de interpretación. Una regla de interpretación dice que un texto fuera de contexto es un pretexto. O sea, yo le puedo hacer decir a la Biblia qué cosa, lo que se me ocurre. En un lugar de la Biblia dice, fue Judas y se ahorcó. En otro lado, hablando Jesús de otra cosa, dice, veías tú lo mismo. Unos o dos textos dice, la Biblia promueve qué cosa, el suicidio. No, y no es así, ¿no? Entonces, un texto fuera de contexto, ¿no? Puede ser un pretexto o simplemente una excusa para hacerle decir a la Biblia lo que, o sea, yo adaptar la Biblia a mi pensamiento y no adaptar mi pensamiento a lo que dice la Biblia, reconociéndola como la palabra de Dios. Fíjense, de la teoría evolucionista, la propuesta ¿cuál es? Deconstrucción, ahí ya que tanto se habla de deconstruir ahora, ¿no? Una palabra nueva que hemos acuñado. Deconstrucción de estructuras y discursos creacionistas vistos como anticientíficos y fundamentalistas. Y de ahí viene ¿qué cosa? ¿La teoría de qué cosa? De la evolución, o la evolución deísta, que Dios de alguna manera sí creó las cosas. Las semanas de la creación fueron periodos de 1000 años cada día, fueron periodos así, no sé qué, o el Señor, el Dios dio cuerda, ¿no? Y después se fue y nos interesa por nosotros, ¿no? Otros creen acerca de la teoría de la neutralidad de género, de construcción de estructuras y discursos de categorización ontológica y funcional relacionados con identidades sexuales. O sea, la teología queer, o sea, no solamente hay personas que viven así y se visten de una forma especial, sino también eso ha llegado a la teología y tratar de justificar esas conductas buscando justificación bíblica, forzando el texto bíblico. Otros, la teoría feminista de construcción de estructuras y discursos llamados patriarcales y fuerte énfasis en la femineidad de Dios, la parte femenina de Dios, ¿no? Entonces la teología feminista. La teoría marxista de construcción de estructuras y discursos considerados de explotación y dominación económica. De ahí viene la teología de qué cosa, de la liberación, que fue a través de un sacerdote católico en Brasil, ¿no? Que dio esta teoría hace unos 40, 60 años, y entonces tratando de unir la teología con el concepto marxista y socialista, para tratar de justificar las cosas. O sea, esto es mucho más profundo y abarcante de lo que a veces uno se puede imaginar, ¿no? Por eso, nuestra única seguridad, ¿dónde está? En una así dice Jehová, no en lo que la gente piensa o se imagina o cree o trata de hacerle decir a la Biblia, sino ir a la Biblia y aceptar lo que la Biblia dice, aunque haya cosas que vayan en contra de lo que estoy pensando o lo que me enseñaron, choquen, ¿no? A veces puede ocurrir eso.
Vamos terminando. Elías literal dice, envía a su siervo 7 veces, finalmente ve una nube, cuando regresa a la ciudad recibe el agua en abundancia. Dice que recibe Elías, ese día habrá sido terrible en lo que era la ansiedad y, ¿vieron? Cuando hay mucha adrenalina, uno termina después como hundido, quiere dormir 2 días seguidos, ¿no? A Elías le dio las energías para correr delante del carro de ¿quién? De Acab, ¿no? Hasta Jezreel, ¿no? Para que Acab no se perdiera, ¿no? En el camino. Y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar, y él subió y miró y dijo, no hay nada, y él volvió a decir, vuelve 7 veces. A la 7ª dijo, una pequeña nube, ¿como qué? Como la palma de la mano de un hombre, ¿no? Que sube el mar. Entonces dijo, avísale a Acab que hay que volver porque ya va a llover enseguida, ¿no? También la predicación de la palabra de Dios en el día profético, en su total abundancia vendrá por el derramamiento de otra lluvia, la lluvia tardía, ¿no? La tierra está seca ¿de qué? De sedienta de la palabra de Dios. Y como pueblo de Dios, Dios nos dio la oportunidad de comprender, saber y también compartir la verdad en forma total y completa, no en forma parcial, ¿no? Tenemos ese privilegio. Dice, después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder. Y la tierra fue alumbrada, ¿qué cosa? Con su Elías, ¿no? Se puede presentar esta verdad. Hubo un periodo de depresión en Elías, ¿no? Y se fue a esconder ¿en dónde? A una cueva, ¿no? Y que le dijo el Señor ahí, ¿qué haces aquí, Elías? ¿No? ¿Qué estás haciendo acá? También el Elías profético, cuando termine el tiempo de gracia, vendrá un decreto de muerte, ¿no? Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él, ¿qué cosa? 44.000, que este es un número simbólico. De aquellas 144.000 significa las características de las personas que estarán listas cuando Cristo venga. Simbólico. El número 3 significa énfasis, ¿no? Cuando uno dice algo 3 veces. El número significa que el número es la imperfección con énfasis, ¿no? No habla de una persona, sino habla de una actitud, un concepto, una característica de personas que van a tener en el tiempo del fin, que aparentarán ser religiosas, pero en realidad no están siguiendo lo que Dios dice exactamente. En cambio, el número 7 significa ¿qué cosa? Perfección. El número 12, ¿qué significa? Plenitud, ¿no? Israel, las 12 puertas de la ciudad, los 12 cimientos, etc. En el sistema hebreo de concepción, el 12 era plenitud. ¿Y 12 por 12 cuánto es? No usen la calculadora, gente, ¿eh? 144. Más 3 ceros, 144. O sea, estamos hablando el énfasis de la perfección, de la plenitud sobre la plenitud. Son las características que Dios espera que el pueblo de Dios tenga en el tiempo del fin. Palabra, pidiéndole a Dios cada día que podamos ser fieles a Él, haciendo su voluntad y compartiendo este mensaje con las personas. ¿Cómo terminó todo esto? No murió, ¿no? Sino Dios envió, ¿qué cosa? Un carro, ¿no? Con caballos. Seguramente habrán sido, no sé si literales o lo que vio fue algo figurado, no sabemos, pero se lo llevó en un torbellino al cielo, ¿no? Eliseo, como Elías iba siendo trasladado hacia el cielo. El Apocalipsis dice qué sucederá con el último pueblo de Dios, al igual que Elías, muchos nunca experimentarán la muerte, ¿no? Que no serán, o seremos, ¿no? Nadie sabe cómo estaremos en ese momento, trasladados al cielo. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguirán en caballos blancos, y se dirán aquel día, y aquí este nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Este es Jehová quien hemos esperado y nos gozaremos, nos alegraremos en la salvación. ¿Qué queríamos al repasar esto juntos? Es reafirmar y confirmar o enseñar, dependiendo cada caso, los que estemos aquí, que no estamos por casualidad en donde estamos.
que tenemos que saber y entender que estamos viviendo tiempos especiales. Toda esta pandemia, toda esta situación nos muestra cómo algo tan chiquitito e imperceptible puede poner patas para arriba, ¿no? A toda la sociedad, a todo el mundo, no solamente a un sector de la sociedad o un sector del mundo, a todo. Y cada vez estas cosas irán siendo más frecuentes. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros? A veces los ataques de Satanás son imperceptibles, a través de mensajes acá, costumbres allá, pensamientos que la sociedad va aceptando de a poco como normal, y uno de tanto recibirlo en la mente hasta lo va normalizando en la mente de uno, ¿no? Y después dice, bueno, ¿y qué hay de malo con esto? Y después mezcla las cosas. Que Dios es amor, hay que ser tolerante con las personas. Sí, hay que tener amor hacia las personas, pero no hay que aceptar la conducta equivocada. ¿Qué cosa? Las personas. Una cosa es amar al prójimo y otra cosa es aceptar la conducta equivocada que pueda tener esa persona. Uno puede ser claro en decir, de esta forma debemos actuar, sin ser irrespetuosos, ¿no? Sin maltratar a las personas, pero siendo claros, siendo definidos, ¿no? Y esa claridad y esa certeza la va a tener aquellos que decidan seguir siendo parte del pueblo de Dios en el tiempo del fin. Aquellos que querramos, vamos a hablar, vamos a incluirnos todos, ¿no? Ser parte del pueblo de Dios. Esto significa pagar un precio, pagar el precio de ser fiel en todo momento. Satanás cada vez va a ir atacándonos más, de las maneras más imperceptibles, que ni nos damos cuenta. Pero si estamos arraigados y tomados de la palabra de Dios, siguiendo lo que Él nos dice, vamos a tener claridad espiritual. Para eso no hace falta ni ser ni pastor, ni teólogo, ni erudito, ¿no? La Biblia está para que todos podamos entender y comprender cuál es la voluntad del Señor para nuestras vidas. Que el Señor nos ayude a tener esa claridad, que aprovechemos todavía el momento, los tiempos de libertad que tenemos, ¿no? Para que podamos vivir como Dios pide y estar también permanentemente preparados para las situaciones que nos toca enfrentar. Sabemos que cada vez van a ser más difíciles, pero el Señor es más poderoso. Y Él ha prometido, ¿qué cosa? Cuidar a sus hijos. Y ese cuidado tenemos que reclamarlo sabiendo que el Señor está a las puertas. Dios nos bendiga. Espero que les haya gustado el video tanto como a mí. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, y suscríbanse al canal de YouTube si no están suscritos. Y buena semana. Feliz sábado.